Bueno, yo en la Cancillería me siento como en mi casa. Yo he visto crecer la carrera diplomática, crecerla desde el programa Piñata, en donde tuve la oportunidad de evaluar a los ministros plenipotenciarios que querían pasar a embajadores en ese momento, y después durante varios tiempo ser profesor de la Academia Diplomática y evaluador de sus ascensos, y tuve el placer de conocer gente brillante, inteligente, profunda, y también en la maestría que ustedes tenían con Cienspo y con la Universidad Externado de Colombia. El que tenía era yo, porque ya no estoy, pero que tenían con eso, en donde empezaron a ingresar una gran cantidad de muchachos impresionantes que ya sabían 2, 3 idiomas, que competían por una nota. Por eso no quise volver a ser profesor, porque aceptaban 50 y quedaban 25. Entonces lo importante no era el aprendizaje, sino la nota. Y fue muy interesante. Pero además, en las pocas misiones internacionales que he tenido, siempre han sido la voz de la conciencia, porque ustedes son funcionarios de Estado y no de gobierno. Y la importancia de tener funcionarios de Estado y no de gobierno es fundamental, porque es terrible ver muchos embajadores que no conocen la historia, como efectivamente ocurre. Es terrible ver que a veces estamos inventando el devenir diplomático, comercial, internacional de Colombia, como si nosotros estuviéramos principiando, pero es maravilloso ver a la gente de la carrera diplomática ayudándonos, a los que nos aparecemos en puestos internacionales, a respetar la historia, a respetar la tradición, a respetar la política de Estado. Pero la verdad es que nosotros venimos a hacer aquí una cosa disruptiva. Esa fue la razón de mi salida de la Academia Diplomática, cuando caímos en la trampa del bilateralismo. Y a los pobres estudiantes que tengo yo aquí presente, les decía yo que los tratados de libre comercio era una trampa, era bilateral, iba contra el multilateralismo, nos estaba quitando la posibilidad de insertarnos en la globalización, en la internacionalización, nos estaba quitando la posibilidad de darle un rostro humano a esa internacionalización, y nos estábamos encerrando en una camisa de fuerza. Y ellos presentaban los exámenes en contra de su voluntad y contestaban lo que yo pensaba, pero nunca se dieron cuenta. Entonces, esta oportunidad de ser ministro de Comercio, Industria y Turismo pues fue muy interesante. Yo debo estar porque he estudiado el tema. Yo no quiero estar porque yo era un hombre feliz. Pero es interesante para mí, y por eso hoy quería charlar con ustedes un poquito, porque el mundo cambió. Y por si ustedes no se han dado cuenta, estamos antes de 1945. Estamos ante la crisis del multilateralismo comercial. Estamos ante la crisis del multilateralismo financiero y monetario. Estamos ante la crisis de la política internacional y de las mismas Naciones Unidas. Nunca como ahora se había presentado esa dicotomía como la que existía en 1945, y después que hubo un cierto ordenamiento de las instituciones multilaterales, imperfecto pero funcionaba, pudieron solucionar en alguna medida la Guerra Fría para que no hubiera una conflagración mundial, pudieron solucionar algunas normativas del comercio, de la inversión, de la propiedad intelectual, del desarrollo, pudieron manejar ciertos aspectos para poder generar equilibrios entre los países desarrollados y los países en desarrollo, y más que otra cosa, mayores desequilibrios. Y todo eso está haciendo la implosión con algo que el presidente Petro ha manejado con toda propiedad en los foros internacionales. La crisis climática puede convertirse en el corto plazo en el apocalipsis de la humanidad. Y ese apocalipsis es terrible si no hubiera solución, pero otro mundo es posible. Para nuestros hijos y nuestros nietos, sí les tenemos que contar del apocalipsis posible, pero le tenemos que contar que otro mundo es posible. Y bueno, esa ha sido
la nueva formulación de la política internacional en materia de comercio, industria y turismo. Y por supuesto, lo que no hemos querido hacer casi nunca, aunque hemos hecho muchos esfuerzos, el jefe de la política internacional del país es la Cancillería. Resulta que tenemos que complementarnos porque ustedes no saben de diplomacia comercial, porque no saben de promoción comercial, y es un orgullo para nosotros poder trabajar con ustedes y tener cada vez más sinergias para poder tener un pensamiento único frente a esta disrupción del nuevo mundo que estamos viviendo. Unas visitas que acabo de hacer yo me abrieron los ojos. La primera visita fue a París. En París estuve con la OCDE. El primer signo de lo que pasaba en lo comercial, pues yo ya lo sabía, pero ya lo vi en primera mano, es que los subsidios de los países como la China y los países desarrollados se han aumentado, la China en cerca del 500% y los países desarrollados en cerca de un 300%. Y ninguno de esos nuevos subsidios en lo tecnológico, en lo financiero, en la infraestructura, en todo eso, están normados internacionalmente y nada tienen que ver con la Organización Mundial del Comercio. Primera brecha inmensa que se arma en la posible nueva arquitectura internacional que hay que manejar. Y después por allá COP1, COP28, COP27, cosas de esas, en donde están todas las propuestas para enfrentar el cambio climático y todas las conferencias de eso. Y resulta que en ninguna parte están incorporados en la normativa multilateral desde el punto de vista vinculante, desde el punto de vista obligatorio, y nada tiene que ver con la normativa de la Organización Mundial del Comercio o la Organización Mundial de la Salud o la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y todo eso tiene que ver con la necesidad de constituir una nueva normativa multilateral. Y después me reúno con los temas de la OCDE, que pagamos caro y no utilizamos nada, para ver los temas de inversión. Y resulta que la discusión que dábamos en nuestras clases de la Academia Diplomática son las discusiones que se están dando hoy por parte de los países desarrollados. Y nosotros planteábamos en ese entonces dos cosas. Y hoy yo soy Lázaro, el resucitado. Esos temas empiezan a mencionarse con propiedad, y en esa mención con propiedad, ¿con qué tienen que ver? Con el tema del cambio climático, con el tema de la defensa de la naturaleza, con el tema de que las inversiones no están por encima del agua, de la deforestación, de todo lo que es nuestra naturaleza, y que no están por encima de Santurbán, aunque durante estos años con los tratados de protección de inversiones tenemos demandas por 12.000 millones de dólares en el marco de los tribunales de arbitraje, con gran riesgo de perderlas, simplemente porque no le entregamos al carbón o al oro el páramo de Santurbán y la delimitación correcta del páramo de Santurbán para no acabar con la vida, con el agua y con la naturaleza. Y esa discusión es esencial ahorita entre los países desarrollados. La segunda discusión esencial que hacen en materia de inversión es el tema del desequilibrio entre el inversionista y el Estado. Y estos temas los tienen que manejar todos los diplomáticos. Esto no es que se esté apareciendo. ¿Y cuál es el desequilibrio entre el inversionista nacional y el Estado? Es que fundamentalmente sus propias multinacionales han creado el desequilibrio y están demandando más a los países desarrollados que a los países en desarrollo. Y en este momento el 70% de las demandas entre los tribunales de arbitramiento son de sus propias multinacionales, creando el desequilibrio con los estados. Y la discusión está allí, ¿cómo recuperamos el equilibrio para tener protección de inversiones, pero que no tengan todas las gabelas los inversionistas frente a los intereses del Estado? Y eso no es discusión de los países desarrollados. Y la tercera, que en ese marco exegético de los tribunales de arbitramiento, especialmente el Centro Internacional de Solución de Controversias, que es una organización del Banco Mundial, donde en ese marco exegético que aplican al pie de la letra
los tratados sin tener en cuenta la naturaleza, sin tener en cuenta el desarrollo, sin tener en cuenta lo social, sin tener en cuenta los derechos humanos, hay que eliminar una gran cantidad de cláusulas en esos tratados que son tentativas de sospecha por las cuales nos pueden denunciar. Cláusulas como el trato justo y equitativo, o trato como las cláusulas como el paraguas y demás. Y tengo que contarles que ese aprendizaje que ha tenido implica, como veremos más adelante, todas las negociaciones que estamos haciendo con los países en desarrollo para modificar los tratados bilaterales de protección de inversiones, y se ha planteado esa modificación de los tratados de protección de inversiones, pero con una ventaja, que ellos están pensando lo mismo que nosotros en este momento. Por supuesto, de la OMC, que estuve después, pues hay dos preguntas que nos vuelven fundamentales. ¿Seguimos en la trampa bilateral o rescatamos la cooperación sur-sur? Y entre esa cooperación sur-sur es la posición, y allí he tenido la ayuda de todos los embajadores, tanto en la Unión Europea, el doctor Rojas como Bustamante y… No, el otro embajador allá, el que era viceministro acá, que es tan querido, que está en Suiza, el doctor Echeverry y el doctor Gallón, que pudimos reunir al GRULAC. Y en esa reunión del GRULAC, pues buscar las posiciones conjuntas frente a marco multilateral. Pero OCDE, inversiones, comercio y Organización Unión Europea, en donde fundamentalmente está el tema del Pacto Verde, en donde nosotros compartimos la necesidad de la descarbonización, pero nosotros emitimos el 0,48% del carbono y ellos el 12%, y nos meten toda una serie de medidas proteccionistas en el pacto a la mesa. Nosotros nos podemos intoxicar con los agroquímicos que nos venden sus multinacionales, pero no los aceptan los alimentos que ellos van a consumir. Todos somos iguales, pero unos somos menos iguales que otros, ¿no? También en el Pacto Verde nos dicen, como si ellos no tuvieran responsabilidad histórica y parte de ese tema de la deforestación, que nos van a medir en la deforestación para cerrarnos los pocos mercados que tenemos en los países desarrollados y en este caso en la Unión Europea. Pero también nos van a cerrar. Ellos emiten el 12% del carbono y nosotros el 0,4%, las pocas exportaciones, porque van a medir y van a pagar sobre el tema de las exportaciones que hacemos en aluminio, acero, cosas de dizque porque nosotros incorporamos carbón y ellos no tienen nada de carbón en todas las producciones. Eso es simplemente proteccionismo. Y se inventan todo lo que se ha inventado toda la vida la Unión Europea, que es la normalización, la certificación, el control de calidad, las formas de medición de los laboratorios. Yo recuerdo cuando yo estaba en la Unión Europea, ellos nos pusieron unas sanciones al café por las aflatoxinas y las ocratoxinas. Y la única forma de parar que no nos acabaran las exportaciones de café fue decirles, mire, este estudio científico demuestra que la cerveza y los vinos tienen más acratoxinas y aflatoxinas que el café. Entonces nosotros estamos de acuerdo con que pongan la medida, pero cierren el mercado interno de vino y de cervezas y no les volvemos a aceptar una cerveza o un vino, porque eso es simplemente reciprocidad, ¿verdad? Y nunca volvieron a hablar de esa reglamentación. Pero en general, el Pacto Verde, que compartimos en su intención de mejorar la salud humana, de disminuir el carbono, de contribuir con su cooperación, su inversión y demás, a que el pulmón, que es de nosotros y de Brasil y del Perú, les dé la oportunidad de respirar, porque nosotros somos los dueños del pulmón y ahí tienen obligaciones de inversión y de cooperación. Para nosotros será un placer, y mejorar en la normativa técnica para proteger la salud humana, la salud animal y demás, también estamos de acuerdo, pero ese es un proceso de transición. Lo que es imposible de aceptar es que sea un proceso de imposición. Y después se va a la Organización Mundial del Comercio a Suiza y se sienta uno, y me senté en una reunión de esas
y estaban definiendo cuántos minutos debe hablar un embajador, cuánto un ministro plenipotenciario, cuánto de pronto si es una comisión técnica, y ya estaban entre 3 y 45 segundos, el mayor éxito de la Organización Mundial del Comercio en los últimos meses. Pero no estaban discutiendo que la ministerial del 2024 pues tiene que cumplir, o se acaba el sistema multilateral de comercio, que es lo que está pasando en este momento, porque ni siquiera tienen órgano de apelación frente a las decisiones del órgano de solución de diferencias, solo para unos países, un grupo de países, los plurilaterales que llaman. Pero si en esa conferencia, en esa ministerial, no se incluye la relación entre lo que se ha logrado en las diferentes COP y en los diferentes acuerdos ambientales con respecto a la legislación comercial y de inversiones, y si en segundo lugar no se dan las pautas de la transición para poder hacer eso, que en todos los convenios de la OMC, porque es que la OMC no es sino una colcha de retazos de comercio, de acuerdos, por un lado, el GATT de 1947 para bienes industriales y comerciales, por el otro lado, el acuerdo sobre propiedad intelectual. De los que éramos de izquierda antes decíamos que el desarrollo científico y cultural debería ser patrimonio de la humanidad. Ahora estamos dispuestos a aceptar, ya nos envejecemos, a que la propiedad intelectual debe tener equilibrios entre lo que es el tiempo de monopolio, que se den patentes en marcas y en demás, pero también leyes para controlar el abuso posición del mercado por parte de las multinacionales, y ustedes lo vivieron clarito con el COVID y lo que significó la llegada tardía de los medicamentos, no la más tardía, la segunda menos tardía, para controlar una pandemia, como si eso no fuera un hecho sobreviviente y que teníamos que respetar la propiedad intelectual y firmar acuerdos de confidencialidad, donde por ciertas vacunas pagamos $40 cuando los países desarrollados pagaron entre 12 y 13 dólares. Como el acuerdo de servicios, en donde todo lo que fue la tercera revolución industrial se incorporó porque eran los intereses de los países desarrollados, pero no se incorporó todo lo que tenía que ver con el modo 4 de prestación de servicios o las nuevas tecnologías. Por si acaso el modo 4 de prestación de servicios son la prestación de servicios profesionales, empresariales y demás, que es lo que tenemos nosotros para ofrecer a los países desarrollados, y la apertura en las compras públicas, porque es fundamental para poder prestar esos servicios profesionales, empresariales, toda la homologación de títulos, todo lo que significa, que no nos cierren los mercados porque toca certificar que volvimos a estudiar una carrera, que nos pueden dar el principio para firmar, por ejemplo, en arquitectura, los diseños o demás. Se crearon profundos desequilibrios y estaba también una colcha de acuerdos que terminaron con un órgano de solución de diferencias sin dientes, pero que en Colombia nos decían, no, usted tiene que cumplir, y Brasil tomaba los tiempos que necesitaba, o los Estados Unidos, primero podía poner la medida, después se demoraba 4 años en levantarla, y cuando lo condenaban, levantaba la medida, y no tenía ninguna consecuencia de ningún tipo. Pues bueno, algo tenemos que aprender. Entonces es la ministerial, son los bienes, los subsidios, las COP, los adelantes en materia de legislación ambiental, el tema de la imposición y no de la transición en el Pacto Verde. Son todos esos temas en donde también hay que incorporar temas de derechos humanos fundamentales, porque ni la educación ni la salud son mercancías, son derechos humanos fundamentales. Y no se pueden tratar con criterios comerciales de mercancías, sino de derechos humanos fundamentales, porque el ser humano es más importante que las empresas. De ahí la reforma social que se quiere hacer en materia de salud en Colombia, que el argumento básico es que hay unos derechos humanos fundamentales y el derecho humano fundamental es a la salud, que todos tenemos derechos a la salud y que el hecho de que se trate con una mercancía la hace mínimamente accesible a lo que es la integración del territorio nacional, y que eso no se puede manejar por una sola institución financiera,
donde la maneja con criterios de rentabilidad, de maximización de beneficios y no de distribución social. Aunque ganen con esa distribución social, eso no tiene nada. Esa es toda la carreta en la reforma de la salud. Son solo esos argumentos. Lo demás son los intereses personales de muchos que están allí, pero eso es un derecho humano fundamental que tiene que tener un acceso universal. Bueno, y de la OMC llega uno donde llego yo a los Estados Unidos de Norteamérica en ese mismo periplo. Y oh sorpresa, la primera reunión es con una señora encantadora. Yo nunca había visto a nadie encantador que manejara negociaciones comerciales, y mucho menos a una señora encantadora que manejara relaciones comerciales. La señora Tai se llama. Y qué curioso, todo este discurso que les estoy echando a ustedes, se le echó a ella y dice, oiga, ustedes tienen toda la razón. Y se le dijo la verdad, el único país que en diplomacia comercial puede ayudarlos a detener el avance chino en América Latina, porque ya están en todas partes, un poco menos en Colombia, es Colombia. Y si somos socios tan importantes, ¿usted por qué nos trata como socios de segundo? Y es curioso, firmamos un memorando de entendimiento y nos permitió, no en la renegociación, en la revisión que estamos haciendo del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que temas como la inversión, como les he mencionado, que temas como la propiedad intelectual, que temas como los subsidios a la agricultura y los otros subsidios se incluyeran en nuestra nueva discusión sobre o modificamos los tratados de libre comercio para que se vuelvan más equilibrados, o alguna decisión habrá que tomar diferente, que por supuesto no la estamos pensando por ahora, por lo menos en los próximos 3 meses, que es que hiciéramos cosas. Ustedes saben que el primer tratado de libre comercio con los Estados Unidos, claro que no saben, ustedes saben todo, se firmó en 1935. Y los conservadores, como el señor canciller, y los conservadores dialécticos, como el señor canciller, en 1948 tuvieron que denunciar ese tratado de libre comercio por las inequidades, desequilibrios y desigualdades que se presentaron en ese primer tratado de libre comercio. Eso fue en Colombia. Y lo hicieron en ese momento. Y después nos reunimos con un señor del Departamento de Estado y están lanzando un nuevo ALCA, se llama el APC, pero lo están lanzando con los paisitos con los que tienen tratados de libre comercio, por supuesto no con Brasil, no con Mercosur, aunque los uruguayos están que se negocian, ustedes lo saben, con cualquiera, con todos esos paisitos. Y nos vienen a echar el cuento de que hay que profundizar en las cláusulas ambientales y laborales, cuando ustedes que son diplomáticos saben que ellos han firmado más acuerdos que nosotros y no han ratificado sino el 20%. Pero nosotros hemos firmado menos, pero los hemos ratificado todos. Y en lo que está en los tratados de libre comercio es que los que tenemos que cumplir todos los ratificados somos nosotros y ellos no tienen que cumplir ninguno, porque no los han ratificado. Y en los tratados ambientales ustedes saben perfectamente que ellos no han firmado nada, ni han ratificado nada, y nosotros los hemos ratificado todos. Los que hemos ratificado lo tenemos que cumplir nosotros y ellos no lo cumplen. Y ahora nos piden bilateralmente profundizar en cláusulas antidumping, sociales y ambientales puramente proteccionistas, lo que hay que decirlo con franqueza. Es inaceptable, no lo vamos a hacer. Si quieren firmar un nuevo ALCA, con mucho gusto, partiendo de la descarbonización, del cambio climático, del cambio de bonos de carbono por deuda externa, del cambio del desarrollo por las inversiones de ellos para la reindustrialización, con valor agregado, con transferencia de progreso técnico, con incorporación de nuestra pequeña y mediana empresa a las cadenas de valor, con el fortalecimiento de nuestros mercados internos y nuestra participación en lo externo, y con el desarrollo de lo fundamental que es la educación de nuestros científicos, de los químicos, de los físicos, de los matemáticos, que todos están allá trabajando para ellos, porque aquí no les damos la oportunidad. Con la importancia de los científicos sociales, porque es que el proyecto de paz total no es un accidental,
Y nuestros antropólogos, nuestros sociólogos, nuestros filósofos, nuestros profesionales de la salud son fundamentales para eso y para el desarrollo. Y por supuesto, sí, todo eso tecnológico y educación para el trabajo es importante, pero no es lo fundamental. Y nosotros no trabajamos para los empresarios. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo no es lo que me decían al principio los empresarios, que era el Ministerio de los Empresarios. No, es un ministerio del país, donde tienen cabida todos los agentes económicos y sociales, donde no es el patrimonio, como ha sido en los últimos 30 años, de los intereses de ciertos grupos empresariales. Este es el interés del país, donde caben los empresarios, donde caben los inversionistas, donde son importantísimos, pero tan importantes son como ellos los agentes sociales, que son los que reciben el beneficio del desarrollo, y los empresarios, si hay desarrollo, tienen mayor demanda y pueden hacer más negocios. Entonces, que eso quede claro. Y después nos reunimos, entonces nos habían mandado un papel en blanco, y con la Cancillería me tocó discutirlo porque no lo había entendido, y el papel en blanco, no, ni siquiera el papel en blanco, nos dijeron nombre negociador. La Cancillería se apresura y nombra a un negociador, a la ministra de Vivienda. Se pusieron bravos conmigo porque el ministro de Comercio no quiso ser negociador, y sencillamente se le dijo al señor del Departamento de Estado: yo no firmo negociadores con papeles en blanco, mándeme su texto, pero no para firmarlo, sino para que incorporemos lo que queremos nosotros y vemos a ver si tiene posibilidades eso. Y tampoco se nombra negociador, y ayer quedó claro con la reunión con la embajadora alterna que vino, yo no sé cómo se llama ese cargo, pero es importantísima en el Departamento de Estado, que lo que tenemos es un punto de contacto para iniciar diálogos, para ver si hay equilibrio en lo que ustedes están proponiendo. Señores norteamericanos, ¿pero qué tiene de malo eso? Si ellos son hasta amables. Y así se acordó. Y por supuesto, nos reunimos con la cooperación. Nosotros no queremos más cooperacioncitas chiquitas. Nosotros no queremos pagar más consultores internacionales para que hagan el mismo trabajo que han hecho los 32 consultores internacionales que han venido antes y que han dicho lo mismo, y los burócratas y cooptadores de la cooperación, con las ONGs que se han especializado en eso, y donde los recursos nunca llegan a los interesados, sino en un porcentaje muy bajo. Hace 30 años yo hice un trabajo en donde demostraba que los recursos de la cooperación internacional solo llegaba el 15% a los actores y el 85% se quedaba en las burocracias. No queremos grandes proyectos de acuerdo a nuestro proyecto de cambio histórico. Entonces les cuento esto porque eso me permite ser muy breve en todo lo que vamos a hacer. Esta cuestión, porque si ustedes ven ahí está la política comercial internacional. Pero además está la política comercial internacional porque ustedes, los embajadores, tienen que vender la Nueva Colombia. La Nueva Colombia es la de la biodiversidad. La Nueva Colombia es la del aire. La Nueva Colombia es la del agua. La Nueva Colombia es la de la transición energética a un proceso de desarrollo sostenible, pero productivo, y que permita generar ese desarrollo y esa sostenibilidad. La Nueva Colombia, que es una Colombia importante, no es Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, el eje cafetero y Bogotá. La Nueva Colombia son los parques nacionales, 1.507.000 hectáreas, en donde decimos que nadie puede entrar. Eso sí, salvo la guerrilla, los paramilitares, las disidencias, los cultivadores de coca, que allá sí están mejorando eso. Y hemos hecho todo un desarrollo de los parques nacionales en un turismo que es maravilloso para los europeos, para los norteamericanos, para los mismos colombianos, en donde se ha rescatado parte de la seguridad, en donde se respeta la naturaleza, y ese es el turismo del futuro. Y ese turismo del futuro tiene que ver con los conocimientos tradicionales, con nuestra gastronomía, con nuestro policlasismo, con nuestra plurietnia. Y eso se manifiesta fundamentalmente en la zona del Pacífico, donde claramente están las negritudes, están los indígenas, y están todas las etnias excluidas del país
pero donde su riqueza cultural, su riqueza natural, su riqueza en el desarrollo, es lo que el mundo está pidiendo acelerar. Por eso toda una estrategia del turismo tiene que ver con eso. Y está en La Guajira, donde lo fundamental son las consultas indígenas, que han sido infames, especialmente en la pandemia, ¿no? Donde se les olvida que los propietarios de la tierra son los indígenas y que yo no puedo vender la propiedad del otro. Ustedes no se han dado cuenta que es que la propiedad privada hay que respetarla por Constitución, pero la propiedad privada de todos, ¿no? Y esa propiedad privada es de los indígenas y ellos tienen que ser socios en el desarrollo. Ya a ellos le tenemos que respetar sus costumbres, sus conocimientos, su naturaleza. Y en esa sociedad es la zona con mayor potencial de desarrollo eólico y de parques solares en el país, de turismo inclusivo. Pero a partir de modificar el pensamiento de que yo voy a dar simplemente sin consultas con los verdaderos propietarios, que entre otras cosas hemos hecho un proceso de corrupción terrible, porque se levantan una ranchería y un líder para que se oponga siempre a que hagamos los proyectos de desarrollo para defender los intereses bien pagos a los indígenas también, de las carboneras o de las petroleras y especialmente de las carboneras. Pues es un cambio sociológico, un cambio de fondo, un cambio de educación, un cambio de diálogo, un cambio de profundización. Y la mayor posibilidad del país en esos desarrollos está en La Guajira y va a ser la más difícil, la más lenta, la más complicada, pero por lo menos estamos actuando. Entonces, ¿qué se hace acá? Resulta que hay un jefe de planeación, también compañero mío de la Nacional, Jorge Iván González, y le interpreta el discurso a Petro. Y usted puede cambiar esa diapositiva, me hace el favor. Perdón, al presidente Petro, porque ya me dijo el canciller que yo era muy irreverente. Al presidente Petro. Y empieza a armar un plan de desarrollo. Y cuando uno ve las características de este plan de desarrollo, no nos imaginemos los 200 y pico de articulitos que hay ahí, porque el plan de desarrollo debía ser como una constitución de 20 artículos. Pero cuando coge uno lo de fondo, y lo de fondo es Colombia, potencia mundial de la vida. Eso es grueso, eso es importante, un país de muerte. Al canciller se le olvidó nombrar al principal de mi familia, se llamaba Eduardo Umaña Luna, quien con Orlando Falsborda, con el cura Guzmán Campos y con otro cura, después guerrillero, pariente nuestro, hijo de Calixto Torres Umaña y primo de mi papá, Camilo Torres Restrepo, formaron el principal centro de estudios sobre la violencia, que fueron premonitores de todo lo que está pasando en el país y publicaron un libro que se llama La violencia en Colombia, que lleva no sé cuántas ediciones y los derechos de autor todavía no los vendíamos nosotros por copyright. Y yo soy un privilegiado porque después de 40 años o 45 sigo recibiendo derechos de autor por enseñarme que este es un país de violencia, pero que es un país que tiene que ser la potencia mundial de la vida. Eso es fuerte, eso es de fondo. Yo no sé si lo hemos explicado bien, estoy seguro de que no. Pero es que estamos, como decían ellos, cambiando una vida por otra vida, pero siempre la vida frente a la muerte. Y ese es nuestro propósito. Y en ese propósito es el tipo que plantea la transición energética. Y plantea un plan de desarrollo alrededor de lo fundamental, es alrededor del agua. La integración nacional que está desintegrada es alrededor del agua. Y es un proyecto que tiene que ver con el humanismo social. ¿Y qué es el humanismo social? El respeto a los derechos fundamentales, a la salud, el respeto a la educación, el respeto a la vida sobre todo. Y por eso el segundo argumento de fondo, devuélvase por favor, porque es la seguridad humana y la justicia social. Pues que se les olvidó que tenemos el tercer peor coeficiente de Gini de desigualdad de Latinoamérica y uno de los 10 peores coeficientes de desigualdad. Y es que ustedes creen que esos coeficientes de desigualdad no generan violencia.
no generan que esa desigualdad y el acceso a ningún desarrollo social no es el que está nutriendo los grupos delincuenciales en el país. ¿Es que eso es más rentable que trabajar y ser digno? Y si vemos lo que sigue planteando en ese eje de transformación, que se nos olvidó y lo sufrimos con la guerra Ucrania-Rusia, cuando no tuvimos los alimentos necesarios y cuando los fertilizantes crecieron el 500%. Porque los que hablábamos en esas clases que dictábamos en la Academia Diplomática hablábamos de la soberanía alimentaria, no de la seguridad alimentaria. Que nosotros no nos desarrollábamos, ni comíamos, ni fortalecíamos el campo con los subsidios que nos vendían alimentos más baratos, las cosechas sobrantes de los países desarrollados, sino que teníamos que tener como ellos una soberanía alimentaria para no estar en esos periódicos cíclicos, en donde cuando hay hambruna nos morimos de hambre y cuando no hay hambruna nos indigestamos. Por eso el tema era el derecho humano a la alimentación, y eso implica que en la política comercial estamos haciendo todo eso, porque hasta restricciones le vamos a poner al maíz, porque nosotros tenemos que producir el maíz, por poner solo un ejemplo de esos anuncios que aterrorizan a los representantes gremiales, como Lanchan o cosas de esas que tienen que ver con eso. Los aranceles inteligentes, eso. El tema de la transformación productiva, pero a partir de ese equilibrio necesario que tiene que haber en lo comercial, en lo de inversiones, con la transición energética y con todo lo que tiene que ver con el equilibrio en las inversiones y en las normas, protegiendo la seguridad jurídica de las inversiones, pero eliminando el desequilibrio entre el inversionista y el Estado. No estamos cambiando la protección de inversiones. Los únicos que no somos proteccionistas en este momento es Colombia y algunos otros países tan bobos como nosotros. Pero proteccionista es los Estados Unidos, proteccionista es la China, proteccionista es la Unión Europea, proteccionista es la India. Así la señora viceministra que vivió tantos años en la India y que la adora, no se dé cuenta de las imperfecciones del país que la adoptó, ¿no? Pero en general, se llama Soraya Caro, por supuesto, llegó hace poco, es una mujer inteligente, pero me lleva a la contraria en todo. Pero para eso son los viceministros, ¿no? O aquí no, porque Coy es muy juicioso, eso, muy disciplinado, muy academia, muy todas esas cosas. Pero por supuesto es que la tragedia está que nosotros estamos como en los años 30, ahora que se hace lo de la misión Kemmerer, lo de la Contraloría, 100 años de eso, en una total desintegración nacional. En ese entonces trabajábamos en la integración nacional, que la integración nacional fue la primera forma de globalización. Primero eran las ciudades-estado, después fue la integración en Europa de las naciones, que fue una primera forma de globalización, y después fue la relación entre las naciones en esas formas de globalización. Pero nosotros estamos hace 100 y pico de años, es que no son 100 años de soledad, que ya los tuvimos, son como 130 años de soledad desde los 90 hasta ahora, porque nosotros somos capaces de replicar y aumentar todo lo malo y no observar las cosas buenas que tiene la naturaleza. Póngale el ejemplo del acuerdo de paz con las FARC. Eso fracasó, eso es una locura. Ustedes no se han dado cuenta que el 50% de los territorios de paz han sido recuperados. Y eso es un éxito, a pesar de que quisieron acabar el acuerdo de paz. Y por supuesto, esa convergencia regional se vuelve importante. Mire, si le hubiéramos quitado 150 páginas al plan de desarrollo y hubiéramos dejado solo esto, eso es un plan de desarrollo. Seguimos, por favor. Y dentro de eso, pues hombre, esto lo tenemos que decir internacionalmente. Sí, estamos cambiando y estamos negociando como los países desarrollados. Pero Colombia es un país que da total seguridad jurídica a las inversionistas. Eso lo hemos demostrado siempre. Lo seguimos demostrando y los embajadores tienen que seguir diciéndolo todos los días. No estamos cambiando ninguna condición justa de seguridad jurídica frente a los inversionistas. En segundo lugar,
En Colombia existe democracia, mucho más que en otros países, o si no, miren lo que está pasando ahorita con la aprobación de las reformas. Seguimos teniendo un Congreso, gústenle a ustedes o no, les aumentaron el sueldo a 43 millones, los ministros ganamos la mitad. Eso está bien, porque a los ministros nos debían rebajar los sueldos a 10 millones y a la Academia Diplomática también, porque resulta que no puede haber una diferencia entre el salario mínimo y el salario de los ministros de 20 salarios mínimos, cuando ustedes, que sí tienen experiencia en los países desarrollados, no hay una diferencia más de 1 a 5 en materia salarial. Eso es parte de la desigualdad. Somos culpables de la desigualdad. Pero sí hay un balance de poderes, sigue existiendo. El legislativo está haciendo su labor. Hay mucha gente valiosa también allá en el Congreso que lo está haciendo de buena fe. Mucha más que los que no son valiosos. El Congreso, perdón, el legislativo. El ejecutivo, pues hay un equilibrio de poder, perdón, el legislativo hay un equilibrio. Momentico, lo jurisdiccional hay un equilibrio de poderes y en general pues todo el tema judicial existe con defectos, pero tenemos una democracia en que participa y tenemos un control social importante porque cada vez hay más organizaciones de la sociedad civil que están haciendo ese control social. Tenemos estabilidad macroeconómica, ustedes saben que los TES, que es como uno lanza bonos al mercado y genera intereses de largo plazo y es una forma de endeudamiento. En este momento están al 7.7 en Colombia, mucho mejor que 152 países en el mundo en tasas de interés de largo plazo. Esa es una señal de estabilidad macroeconómica. Y estas cosas tienen que decirlas ustedes. Y ustedes ya determinaron que existe la fortaleza institucional. Y es que ahorita el tema es inversión en no comercio. ¿Por qué? Porque durante 30 años nosotros nos abrieron todos los mercados. Eso, tenemos tratado de libre comercio hasta con Afganistán. Todos los mercados están abiertos, pero no tenemos oferta. Ustedes no han visto a esos pobres tipos de Procolombia vendiendo, ¿ustedes se acuerdan del libro de Gel Márquez? Vendiendo avalorios, vendiendo mentiras, diciendo que tenemos una oferta. Mentira, ellos vendiendo banano, vendiendo palma, vendiendo café y ellos vendiéndonos toda la tecnología, todas las cosas. Y ustedes saben que en teoría industrial y de comercio internacional el único comercio justo es el comercio intraindustrial. Entonces todos vieron a Bela Balaza, que tenía un indicador de -1 y un indicador +1, y en la mitad estaba -0.33 y más 0.33, y cuando ustedes estaban en el indicador de -1, le decían usted es un país netamente importador. Estaba jodido, perdón por lo de estaba. Pero si estaba en +1, usted es un país netamente exportador, y tampoco le sirve. ¿Qué le sirve a usted? Ser un país que puede intercambiar intraindustrialmente, porque eso implica desarrollo productivo, industrial, transferencia, equilibrio, y tenía que estar entre 0.33 y -0.33. No, nuestro comercio, que los de Procolombia no se han enterado, está en -1, país netamente importador. No tenemos oferta, y si no la creamos con la inversión extranjera directa y la inversión nacional, ¿para qué seguimos haciendo ferias para vender espejitos? Y cuando estamos en el +1, y ellos están en el +1, nos venden todo. Entonces creamos desequilibrios en balanza comercial, que eso no importa si hubiera desarrollo. Creamos desequilibrios en cuenta corriente. Estamos en el largo plazo provocando un desequilibrio en balanza de pagos. Y cuando se crea una crisis de balanza de pagos, pues simplemente somos un país no viable. Entonces, si no hacemos esa transformación, estamos en el mediano plazo en ese desequilibrio. Y si seguimos, lo que les decía es que yo ya me aprendí de memoria todo. Los test a largo plazo, pero a 30 años, están mucho menos. La regla fiscal, mire, la incumplió Francia, la incumplió España, la incumplió Estados Unidos, la incumplieron todos los países desarrollados. Y aquí viven preocupadísimos si nos la incumplimos en el 1%. Ustedes que sí saben porque han estado en el exterior, porque se la pasan allá 4 años y vuelven 4 y cosas de esas.
Ustedes saben que en Europa la gran crisis es que ningún país cumplió la regla fiscal en los que queremos. Nosotros somos tan disciplinados que la hemos cumplido. Bueno, y la vamos a seguir cumpliendo. A mí no me gusta, pero yo no voy a pelear con eso. El tipo de cambio es estable, ya lo pusieron caro. Yo les pedí el favor de que me corrigieran los datos, pero el tiempo real no existe en los ministerios, ¿no? Y hoy está en 3.900 y pico. Todo lo que tiene que ver con el déficit fiscal, ¿cuál es el déficit fiscal de los Estados Unidos ahorita? ¿Cuál es el déficit de cuenta corriente de los Estados Unidos? No viven de lo que les manda China, en dólares que compra las empresas y compra los bonos del Estado norteamericano para poder equilibrar eso, y viven en un permanente déficit, pero que lo financian con los dólares falsos de la China y con las mercancías falsas que ellos les venden a la China. Pero resulta que eso es. Y también nosotros pagamos la deuda. Mire, ayer nos enteramos en el Consejo de Ministros que este año vamos a pagar 105 billones de pesos, 20 y pico% del presupuesto nacional, porque el gobierno anterior, y yo no estoy mirando con espejo de retrovisor, se endeudó a 4 años, no a largo plazo, y nos dejó atado el presupuesto nacional al pago de la deuda en estos meses, y nos quitó por lo menos el 10% de los recursos del presupuesto para poder hacer las inversiones que necesitamos. No es que nosotros estamos gobernando con el presupuesto de Duque, y el presupuesto de Duque es absolutamente deficitario. Entonces, esas son las cosas que estamos viendo y que nos complican. Pero el país es un país estable, tiene todos los indicadores de confianza, no estamos cambiando ninguna regla de juego, no hablen paja. Eso es lo que tenemos y eso es lo que nos comprometemos a seguir haciendo. Y si seguimos, pues había que hacer algo lógico en materia de comercio exterior, de industrialización y de turismo, porque esos son los 3 mensajes que nosotros tenemos que llevar a la comunidad internacional. El primer mensaje en la política de comercio exterior pues tiene que ver con que nosotros sí, que es lo que debe hacer el mundo, estamos evolucionando de una economía extractivista hacia un modelo productivo descarbonizado, aunque somos los que menos carbonizamos o de los que menos tenemos carbón, pero nos comprometemos antes que los demás para que se comprometan los Estados Unidos y la China, que son los que carbonizan el 60% del total de lo que pasa en la economía mundial. ¿Qué ejemplo nos están dando los países desarrollados? Descarbonizado, inclusive sostenible y basado en el conocimiento para internacionalizar el aparato productivo y las regiones. Y claro, hay una política aprobada por el Consejo Superior de Comercio Exterior que es obligatoria para ustedes, porque el Consejo Superior de Comercio Exterior es la autoridad máxima en materia de política de comercio. ¿Y esa política en qué consiste? Por una parte, y todos tenemos que trabajar en eso, lo fundamental internacionalmente es la atracción de la inversión extranjera directa para el desarrollo sostenible y la transición energética. Pero es que cambiaron las condiciones. Antes lo que teníamos era carbón y petróleo. Eso pueden abrir un hueco y lo que nos dejaban era un hueco. Ustedes saben que un estudio que acabamos de hacer, es que yo era profesor universitario e investigador, era feliz, que acabamos de hacer, cuando medí yo la salida de utilidades frente a lo que nos había dejado la inversión extranjera directa, en los últimos 30 años, la salida de utilidades era 1.002 millones de dólares mayor que el total de la inversión extranjera que habíamos recibido. Y nos quedó un hueco. El Cerrejón, ¿no? Entre otros. Pero las condiciones cambiaron. Ellos no tienen agua, ellos no tienen luz, ellos no tienen naturaleza como la tenemos nosotros, ellos no tienen la cultura nuestra. Todo eso es nuestra oferta. Pero ellos necesitan pulmón, ellos necesitan vida, ellos necesitan todo eso. Y ellos tienen toda la plata y toda la posibilidad de hacer esa transición energética. No ven aquí, sé que nos pasan visitando esos tipos con capuchas y unas señoras ahí todas tapadas, de los de Arabia Saudita, de los de Emiratos Árabes, y toda cosa.
porque están en un proceso que tienen que hacer posible la sustitución de sus recursos energéticos, de petróleo, de otras cosas, por lo que debe ser su nueva fuente de ingresos. Si estamos en la oportunidad inmensa de recibir todas las inversiones y poner las condiciones. Y por eso esa transición energética, como lo veremos en la política de reindustrialización, las condiciones son transferencia de tecnología, adaptación de tecnología, que no cedan todo eso de la propiedad intelectual. Las condiciones son la incorporación a las cadenas de valor. Las condiciones son la integración nacional, porque van a ser felices de estar invirtiendo en La Guajira, en la Amazonía, en demás, pero de acuerdo con nuestras condiciones, y nuestra política fundamental es que hagan y trabajen por la educación y por lo que nosotros hemos abandonado terriblemente en los últimos años. En segundo lugar, pues es por la integración de nuestros territorios, y ahora vamos a ver muy rápidamente unos mapas, por una cultura productiva y exportadora. Trabajamos por el multilateralismo, no más trataditos de trampas bilaterales con los países desarrollados. No es que los vayamos a denunciar, bueno, no sé, eso le toca al otro ministro. Pero lo que sí estamos es equilibrando los resultados de esos tratados de libre comercio. Si no quieren, pues tendremos que aplicar todas las medidas que nos permite la normativa internacional. Por ejemplo, el arancel inteligente, porque nosotros notificamos ante Naciones Unidas nuestro acuerdo de paz con las FARC. Y eso nos da un waiver para aplicar en esas zonas de guerra cualquier tipo de medidas internacionales que no violan la normativa internacional. Y ustedes saben que todos los TLC los notificamos en las mismas condiciones. Y podemos aplicar el arancel inteligente cuando nos convenga, por ejemplo, para la soberanía alimentaria. Y no es que nos lo estemos inventando. O ustedes no saben que la salud y la educación son derecho fundamental y que nosotros somos firmantes de la Carta de los Derechos Humanos, también de la de derechos de los pueblos, pero eso no está enterado nadie porque eso eran unos comunistas horribles. Pero en su momento, la Carta de los Derechos Humanos, y la Carta de los Derechos Humanos prima por sobre el acuerdo comercial. Nosotros tenemos que manejar todos los instrumentos que manejan ellos, no para protegernos, sino para equilibrar, para responder a los desequilibrios, y los vamos a manejar. Y en esos términos de esa política, nosotros vamos hacia la integración con el sur global, a un multilateralismo, y en la conferencia ministerial del 2024 vamos a eso, a que haya posiciones conjuntas del sur-sur, a que podamos equilibrar el tema climático con el tema comercial, con los subsidios y con los desequilibrios inversionistas-Estado. Porque si no, es volver a antes de 1945. Es el bilateralismo. Y ustedes saben las consecuencias de ese bilateralismo. Y para allá vamos. 90% de las probabilidades. Afortunadamente los economistas vivimos pronosticando mitad de la vida qué va a pasar y la otra mitad de la vida tratando de explicar por qué no pasó lo que nosotros hicimos como predicción, ¿no? Entonces no tomen el 90% en serio, ¿no? Pero es la integración con el sur global. Hola Carmen, usted le toca cambiar ProColombia, echar un discurso de cambio muy importante. Y por una internacionalización justa y equilibrada. ¿Qué tiene eso de malo? Estamos aplicando todos los mecanismos multilaterales. Queremos el multilateralismo, queremos la integración, queremos salir de la trampa del bilateralismo. Eso no es un discurso disruptivo. Es un discurso que es la respuesta a la globalización sin rostro humano, a las consecuencias sobre el aumento de las brechas que hubo en los últimos 30 años, a la necesidad de generar nuevos equilibrios, a la necesidad de que los estados recuperen su posición frente a los inversionistas. Y eso lo está pensando todo, es una oportunidad histórica, maravillosa, porque estamos confluyendo todos los demócratas de todos los países desarrollados o subdesarrollados, o los más pobres, en la necesidad de que hay que generar un mundo sostenible a partir de la sustitución de la matriz minera energética por un desarrollo sostenible. Y en esos términos, esas apuestas de ese modelo implicaban eso, pero eso está atado a la política de reindustrialización, eso no es el pedacito comercial.
La política de reindustrialización es la hoja de ruta para lograr una economía productiva y sostenible. Los embajadores tienen que traer inversión extranjera directa. Los embajadores tienen que tener esto en la cabeza porque tenemos todas las oportunidades para ofrecer algo muy atractivo para la inversión extranjera directa. ProColombia está diseñando el sistema de cómo vamos a ser veraces con los inversionistas extranjeros. Cuando se sienta uno con ustedes dicen, pero es que allá tienen problemas con las licencias ambientales y todos los inversionistas en cada país de los que ustedes están dicen lo mismo. Es verdad, es verdad. Nosotros traemos la inversión y después no le damos la licencia ambiental. Pero ustedes tienen problemas con la conectividad, es verdad. Porque las consultas indígenas y demás que hacemos, resulta que después no los dejan hacer la conectividad. Y eso lo estamos resolviendo. Pero es verdad que la conectividad después no me dejan conectarme al sistema interconectado cuando hago la parte eólica. Eso lo estamos resolviendo porque pasamos de un sistema que era el de los taxistas, ustedes lo recuerdan, que les otorgaban cupos a una cantidad de gente y después ellos no era taxista y mucho menos había visto un carro en su vida, pero le vendía el carro a los taxistas y le costaba 120 millones de pesos el cupo. Pues lo mismo pasaba aquí, hacíamos licitaciones de conectividad, nunca inversiones reales, no nunca, 60% de inversiones no reales y después esos que no hacían las inversiones le encarecían el costo en el 60% a los que les vendían el taxi. Y eso era corrupción, como todo. Es corrupción en ese sentido. Entonces, en esa política de reindustrialización, cuyo objetivo es el mismo, si ustedes lo miran, que el objetivo de la política comercial, pasamos, tiene unas apuestas. Bueno, primero nuestro objetivo son cerrar brechas de productividad. Bueno, esto es toda la misma carreta que echamos, pero lo de fondo es que hacemos unas apuestas. ¿Unas apuestas en dónde? Pues en la transición energética, en la movilidad sostenible, que es el segundo mayor contaminador del país, en donde el proceso está, y ya hemos hecho acuerdos con empresas europeas, con empresas chinas, con cosas de esas, que es la producción de vehículos eléctricos y de partes eléctricas, más de partes eléctricas que de vehículos eléctricos. Y hay toda una política en donde hay una serie de incentivos que se los mandaré, por ejemplo, la política del llamas, es una política arancelaria y de complementación de exportaciones en la medida que se deprecia la inversión, en donde damos la posibilidad de que importen mientras desarrollan su inversión en materia de partes y piezas y diseño de piezas eléctricas y carros eléctricos, para poder ellos a su vez generar el equilibrio en la inversión en la medida que se deprecia esa inversión. También las políticas como el Profía, que la tendrán que conocer ustedes, que es la posibilidad de importar materia prima en el sector automotor o aeroespacial, porque lo estamos haciendo con Airbus, o astilleros, porque lo estamos haciendo con los holandeses, para incorporación de partes y piezas y diseño y tecnología, pero en la medida que eso se produce tenemos políticas industriales para atraer la inversión. Y eso lo tienen que contar ustedes, aburridorcísimo. Eso no estar hablando allá de política, ni de la guerra, ni de Ucrania, sino hablar del desarrollo de su país. Y en esos términos está toda esa política, pero también está toda la negociación para el pulmón de la Amazonía y para la reforestación en transición y no en imposición como hablamos, porque ellos tienen que invertir en su pulmón, porque se van a quedar sin aire, se van a quedar sin oxígeno. ¿Y quién dijo que uno no puede vender eso si es el dueño del pulmón? Y tenemos también trabajos muy importantes en eso, se han dado los resultados. La segunda política es la reindustrialización en el sector salud. Y para los que están en la OMC, para los que están en la Organización Mundial de la Salud, ya identificamos, a mí qué me importa que me dejen producir vacunas anti-COVID si eso es una gripa. Ese no es el problema. El problema es las 1000 pandemias que según los científicos se nos vienen ahorita. ¿Cuál es el planteamiento de nuestro país y de los países en desarrollo? Vamos a tener una cláusula gatillo. Ustedes han visto esas cláusulas gatillos que cuando hay un problema, bueno, yo no sé de armas, pero sé que si uno tiene el gatillo, yo no sé cómo se llama eso, y dispara rapidito, ¿no?
Y esa cláusula gatillo es que cuando llegue una pandemia, nosotros no volvemos a esperar los permisos de la propiedad intelectual. Una pandemia es un hecho sobreviniente, es la salud humana, es la vida. Y eso no puede estar sujeto a nada más. Y ese es nuestro planteamiento. Apruébenlo o no, lo que aplica futuro en esos temas es la cláusula gatillo. Y no seguimos pidiendo que nos den permiso para producir vacunas del COVID. No, lo que venga, estamos en una política de salud, de transformación, de tener nuestros científicos, de a quién ridiculizaron más que a Patarroyo porque la vacuna contra la malaria se volvió un placebo y cosas de... Pero cuando ustedes cogen en la Universidad Nacional y en el Hospital San Juan de Dios todo el proceso del señor Patarroyo, es la tecnología más avanzada en materia de vacunas sintéticas que se ha hecho en el mundo. La prueba es que todos los investigadores de la Universidad Nacional, de otras universidades que estaban en el grupo de trabajo de Patarroyo, ahora están en todas las multinacionales de desarrollo de la salud y son los científicos más importantes. Eso fue un proceso de acumulación científica que lo botamos a la basura. Tenemos que recuperarlo. Y así, pues por supuesto, y su tejido empresarial, y en defensa para la vida. ¿Qué más difícil que lo que hicimos nosotros en nuestra decisión de comprar llave en mano, BOT, BOMT, y no hacer desagregación tecnológica de proyectos, tanto desde el punto de vista científico para la incorporación de la transferencia de tecnología como desde el punto de vista de las compras públicas? En el plan de desarrollo logramos una cosa increíble, que el 10% de todas las inversiones de las fuerzas militares se van a desarrollar por offset. Quiere decir que tienen que tener socios nacionales, científicos y productivos. Y en esos socios nacionales, científicos y productivos, pues ya estamos volviendo al esquema de desagregación tecnológica de proyectos para llegar al desarrollo sostenible. Y ya hay 3 ejemplos, 300 millones de euros de Airbus, en donde nos cedieron propiedad intelectual, donde nos dieron la fabricación de las hélices y de las estructuras de base, para el mundo, para todo lo que ellos produzcan en el mundo, y nosotros tenemos la exclusividad. Y donde estamos capacitando a nuestros ingenieros de las fuerzas militares. Y lo mismo está pasando en astilleros. Ustedes muchos que han estado en Holanda saben que hemos hecho esa negociación y vamos a tener 40% de incorporación nacional. En la industria militar hay unas posibilidades encima, pero inmensas, pero eso debe ser para paz, no para guerra. Y lo que estamos haciendo es unos drones para poder acudir a las tragedias, para poder llevar el agua, para poder tomar las fotos sobre el combate al narcotráfico, para poder hacer todo eso. Y no para lo que utilizábamos antes, que era para la guerra. Para lo único que comprábamos aviones. Era para guerras internas y helicópteros y toda cosa, o para guerras simuladas, porque hay que proteger la nación, que a quién le interesa este paisito. Pero, en general, en la agroindustrialización y la soberanía alimentaria. Fíjense ustedes, no estamos pensando en seguridad alimentaria, sino en soberanía alimentaria. Y las posibilidades de agroindustrialización en este país son infinitas. Y esas son las apuestas. Como no me quiero extender más, lo último era lo de turismo, que fundamentalmente pues estamos hablando, pues mire, la gran oportunidad de los países en turismo es integrarse con las comunidades. Porque eso es lo más atractivo del turismo. Pues para irse uno a una playa, se va a República Dominicana, bueno, hay ofertas de todo tipo, para viejos, para pederastas, para lo que quieran. Pero ustedes saben lo que es una oferta de turismo inclusivo. Ustedes saben lo que es una oferta de territorios turísticos, yo sí sé y ustedes también, por la sostenibilidad económica y la internacionalización de una economía para la vida. Lo que podemos hacer ahorita es un turismo de aventura. Por ejemplo, llevarlos por ciertas zonas del país y mostrarle un delito de lesa humanidad en vivo. Eso sería muy atractivo en muchos casos. Lo que tenemos que tener es un turismo de vida, de desarrollo, de belleza. Y ahorita los invito el 4 de agosto, que vamos a presentar, ¿cómo se llama? Colombia, el país de la belleza, en donde lo debemos presentar en Orocué.
En Orocué, porque esa fue la ruta del caucho. Es la mayor, es la vorágine. Ustedes están muy jóvenes y no la leyeron. Pero la vorágine, esa fue la mayor forma terrible de explotación antes de la transición energética que estamos haciendo ahorita. Pero es la zona más bella del país. Es la zona más importante, es la zona con su manifestación de explotación. Hay un teatro, igual al Teatro de París, donde presentan, se me olvida el nombre en este momento, igual que lo llevaron los brasileños y hicieron una cosa igual allá en medio de la selva, en medio de la manigua. Se lo comió la manigua, terminaba así la vorágine, si ustedes recuerdan, y allá va a ser nuestra presentación. Nos vamos a ir en lanchas durante 2 horas. Los del ELN nos van a aplaudir, las disidencias nos van a hacer así, toda esta gente, pero vamos a ir protegidos por la vida, por nuestro proyecto. Llegaremos a Orocué y vamos a mostrar lo que no queremos, porque queremos que sea una potencia mundial de la vida. Y es el 4, y están invitados. Y por supuesto, eso todo es verdad y todo es posible. Me pone los mapas. Miren lo que es Colombia en materia de turismo, nunca me los pone usted. Siga la siguiente. Cuando le digo yo que no hay globalización en lo interno, que no hay mercado interno, mire, es un poquito en La Guajira, en Cartagena, en Barranquilla, Santa Marta, un poquito en el centro del país. Este es el Registro Nacional Turístico. Y si ven el segundo mapa, ustedes se dan cuenta que tenemos 1.700.000 hectáreas de parques nacionales, que lo decíamos al principio. Y estamos haciendo todos los proyectos respetando la naturaleza y demás en este momento para esta parte verde, que son los parques nacionales, que son un potencial turístico maravilloso. ¿Y a dónde nos seguimos dirigiendo? Al siguiente mapa. Pues resulta que las mayores potencialidades por cultura, por conocimientos tradicionales, por todo lo que significa la naturaleza, ¿dónde está? En el Pacífico, ¿verdad? Está en esta franja donde están todas nuestras negritudes, comunidades indígenas y comunidades, ¿cuál es la otra? ¿Qué? Campesinas. Aquí están, tal vez la más difícil por el tema de las consultas, pero es un tema fundamental que hay que trabajar. La Guajira, por supuesto, pero cuando ven ustedes es que la mitad, no la mitad, como el 30% del país son las reservas campesinas, en donde está toda esa potencialidad y allá nos estamos dirigiendo. Pero también el 50% del tema de la paz ha funcionado. No es que toda la cordillera oriental en muchas partes la hemos rescatado totalmente. Y ese es un patrimonio de la biodiversidad maravilloso y es un patrimonio del turismo maravilloso. Entonces, ¿a dónde nos estamos dirigiendo? A todos los municipios PEDET y todo lo que tiene que ver con los municipios OCAT con vocación turística, que los tenemos. Hay unos que todavía no podemos llegar por problemas de seguridad, muchos, pero hay muchos a los que podemos llegar porque logramos la seguridad. Y si seguimos, pues tenemos que llegar con una oferta del Estado. ¿Saben ustedes cuál es el mayor factor de conectividad que tenemos en todas esas zonas olvidadas del país? Las pistas que les hemos expropiado a los narcotraficantes. Están bien hechas, son una maravilla. Ahí llegan hasta Boeing 727, todo lo que quiera, son largas, tienen 4 kilómetros y 5, perfectamente pavimentadas. Son de verdad lo mejor que nos podía pasar como consecuencia del narcotráfico. Todo eso lo estamos integrando a nuestra oferta de conectividad, pero estamos llegando no con la oferta de ese ministerito de Comercio, Industria y Turismo, que somos los más pobres afortunadamente, pero es que es la oferta integral del Estado. Allá estamos llegando con el Ministerio de Transporte, porque son inversiones pequeñas pero importantes, no son 4G ni 5G, son vías terciarias, secundarias, es conectividad. Estamos llegando con la Aerocivil. Dentro de un año tenemos aeropuerto concertado con las comunidades indígenas para vocación turística de todo el territorio en el inicio de la Colombia Punta Gallinas. Ya hicimos las consultas, ya estamos allá y llegarán de toda Centroamérica y demás a Punta Gallinas, a ese aeropuerto. Eso fue parte de la visita a La Guajira. Pero además estamos llegando con una conectividad, lógico, no tenemos para hacer fibra óptica,
Pero cuando ustedes van a un pueblo se dan cuenta perfectamente que allá los sábados y los domingos llegan los campesinos con sus productos, están abiertas las notarías, está abierta todos los negocios que tienen que hacer. En esa misma zona están todas las escuelas, en esa misma zona está la parte pública. Pues hombre, en ese kilómetro cuadrado es perfectamente factible utilizar el internet satelital. Y dentro de los recursos del Estado tenemos cómo hacerlo. Pero además podemos llegar allá con todos los temas de oferta cultural y gastronómica estamos llegando. Con el Ministerio del Medio Ambiente tenemos todos esos desarrollos medioambientales y estamos llegando. Y en general estamos llegando a una Colombia dividida por la conectividad, pero con la oferta del Estado, que si ponemos las ofertas de cada ministerio eso es chiquito, pero si todas las ofertas de todos los ministerios, la teoría económica dice que hay que tener rendimientos crecientes con economías a escala. Eso es lo que estamos buscando. Si seguimos, pues resulta que imaginen la Colombia que tenemos, imaginen en 3 años que está la Colombia soñada. Eso no es tan difícil, es voluntad política, económica y de desarrollo. ¿Qué era lo que teníamos? Devuélvase, por favor. Eso es lo que hay. Y es que ustedes no tienen derecho a soñar. Y ustedes, los embajadores de Colombia, no tienen derecho en vender un sueño, pero un sueño que es realidad. No es eso de que los sueños solo sueños son, no, los sueños no solo sueños son. Era Calderón de la Barca, ¿no? Y si seguimos en eso, esta es nuestra Colombia. Y si lo ponemos al final, en turismo, en industria y demás, es nuestra Colombia posible. Tenemos todas las posibilidades de desarrollo. Y bueno, esa es la política que queremos nosotros que nos ayuden a difundir. No que nos ayuden, que tienen la obligación de difundir. Porque ustedes son los dueños de la política internacional, pero son los que tienen que vender las políticas de medio ambiente, la política de comercio, industria y turismo, las políticas específicas. Y además, tienen que vender una política de promoción de inversiones y tienen que vender una política de promoción del país, especialmente en el turismo, mientras construimos una real oferta de mercancías y de servicios. Y por eso está aquí la doctora Carmen Caballero, para complementar el discurso. Pero como yo me tengo que ir, les ruego el favor si tienen alguna observación, alguna pregunta y con mucho gusto, tanto los que están conectados virtualmente. Esas son las políticas y excúsenme haberme demorado tanto tiempo. Muchas gracias.